que pensamos que puede pasar o puede suceder. Entonces, ya a nivel global, sabemos que esto va a tener impacto en procesos que representan riesgos naturales. Los incendios, por ejemplo, que ya, dicho de paso, estamos entrando en la temporada de incendios forestales, por un lado, que sí tiene una relación muy directa con el cambio climático, y después la elevación del nivel también es un aspecto que también va a estar presente en los próximos años hasta el 2030 y los escenarios hasta el 2050. Ya se establece cuál es el nivel de cambios de la temperatura y la precipitación que va a haber a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces esto definitivamente, el cambio climático tiene que ver con el aumento de la temperatura y tiene que ver también con el aumento de la precipitación. Parámetros que se han elegido para poder hacer un seguimiento constante de ese cambio a nivel mundial. Y desde luego, en el caso del Perú, como ustedes ven ahí en dos mapas, que también lo tengo un poco más detallado en una siguiente lámina, representa en el lado izquierdo el incremento de las precipitaciones y cómo se va a distribuir ese incremento de precipitaciones a nivel del territorio nacional. Ustedes pueden ver ahí en color, donde se ve donde va a haber mayor aumento tanto en la costa como en la sierra y en la parte amazónica, ¿no? Y esos incrementos de precipitación tienen que ser tomados en cuenta en cualquier tipo de acción que debemos tomar o que podemos tomar de planificación del territorio y de las medidas que podemos tomar en consideración para poder reducir el riesgo. Igualmente, a la derecha ustedes ven el mapa del Perú, donde se puede ver cómo, dónde van a estar los mayores incrementos de la temperatura. Y bueno, como vemos ahí en todo el país prácticamente, salvo algunas relativas excepciones, donde va a haber un incremento, pero menor, como en la zona norte del Perú, ¿no? Pero en general, y bueno, y en la costa del litoral peruano, pero va a haber incrementos de temperatura en todo el país. De hecho, va a generar siempre estos eventos de altas precipitaciones y elevación de temperatura que, como ya sabemos, se van a traducir en procesos de geodinámica, como los huaicos, los derrumbes, los deslizamientos. Entonces, toda esa activación de esta dinámica natural y que va a generar estos riesgos son aspectos que requieren que un profesional como ustedes, para poder contribuir a prevenir, por un lado, y por otro lado, a actuar cuando se suceda estos eventos. A prevenir implica antes de que suceda y podamos tomar acciones que permitan reducir el impacto de estos fenómenos. Y actuar implica ya acciones de preparación y de reacción para poder atender las emergencias cuando ocurran estos fenómenos. Bueno, ya es, ya son parte, por ejemplo, de los escenarios de cambio climático establecidos por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Esta es una publicación de 2014, es que el cual actualmente se está, digamos, cualquier aspecto de transmisión de conocimiento, se utiliza esta lámina para poder explicar eso. Pero lo concreto es que hay escenarios. Esto es un modelamiento que se hace a través de cambio climático, que reúne ese conjunto de científicos a nivel mundial que estudian, investigan y han desarrollado estos escenarios justamente para poder tomar acción desde el punto de vista político y técnico también, ¿no? Lo real y concreto es que en un escenario extremo, como ven aquí, a nivel global se espera que la temperatura pueda incrementarse entre 3
4.2 hasta 5.4 grados centígrados por encima de lo normal, como el que está aquí, el RCP6, que nos habla de un incremento entre 2.0 y 3.7 grados por encima del promedio normal. Entonces, este, son estos los escenarios. Algunos de ellos seguramente se van a cumplir. Sin embargo, si nosotros lo tratamos de, si el mundo me refiero, ¿no? Hace los esfuerzos necesarios para poder las emisiones de gases de efecto invernadero y tomar todas las acciones que los países necesitan hacer, sobre todo los países industrializados y también los países en vías de desarrollo, como el de nosotros, en la que podríamos tener un escenario un poquito más óptimo, ¿no? En donde el incremento de la temperatura puede ser entre 1.7 y 3.2, o en el mejor de los casos, 0.9 y 2.3. Pero esto, a mi concepto, en consideración tal como se viene desarrollando las conversaciones entre los países y sobre todo en la negativa de países como Estados Unidos, no tomar en cuenta ningún tipo de acción concreta en los acuerdos que se hace cuando se reúnen en la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y van acordando cosas. Siempre hay una negativa de algunos países, sobre todo industrializados, en tomar completamente las medidas que se necesitan. Aquí está mapa un poco y acá antes de explicar eso, esto es importante que ustedes conozcan, ¿no? Sobre todo explicarles para que ustedes puedan también tomar en cuenta, sobre todo para hablar apropiadamente. Hay que tener en consideración, estimados alumnos, que el riesgo, del cual vamos a hablar mucho en este curso, el riesgo, de acuerdo a las visiones más actualizadas de la gestión de riesgo, está en función de la existencia, de la presencia de una amenaza o el peligro y, y la vulnerabilidad. O sea, la amenaza es el proceso natural que normalmente ocurre, ¿no? Un deslizamiento, un huaico, una inundación, por ejemplo, pero también está en función a la vulnerabilidad, es decir, a la manera en cómo los elementos que están expuestos a la amenaza, ¿no? Pueden ser capaces de resistir o, eh, o superar el momento en el que ocurre alguna situación de, de peligro. Y, por supuesto, la exposición, que es justamente la manera en cómo se ubican estos elementos que se van a exponer a la amenaza o al peligro, ¿no? Dentro del concepto más actualizado, está en función a estos tres componentes: a la amenaza, a la exposición y a la vulnerabilidad. Si ustedes, si nos referimos, por ejemplo, a lo que el país actualmente tiene como enfoque de gestión de riesgo de desastres, cuya entidad rectora es el CENEPRED, ¿no? El Centro Nacional de Prevención de Desastres, este, está todo el enfoque de que el riesgo está en función a la amenaza y a la vulnerabilidad. Y dentro de la vulnerabilidad está la resiliencia, ¿no? Eh, está la exposición. Entonces, este, no está desdoblada, digamos así, ¿no? Ya, ese es un aspecto que ustedes van a encontrar, pero hay que entenderlo que desde la mirada del riesgo climático, el riesgo va a estar en componentes. Pero adicionalmente a eso, hay que tener en consideración que existe lo que se denomina la variabilidad natural. Es decir, aquello que esos ciclos
que, que se sucede, termina más o menos en marzo, febrero, marzo, ¿no? En ese periodo y luego entramos en la época de estiaje, ¿no? Y eso va abarcando también otro lapso de tiempo. Y esa es la variabilidad normal, ¿ya? Del, que tenemos, ¿no? Sabemos que los huaicos empiezan a partir del mes de diciembre, enero, febrero, en la que la alta y, por supuesto, incrementa la dinámica de los movimientos en masa y los flujos de detritos, y, y eso es parte de la variabilidad natural, ¿ya? Pero el clima, con la variable del cambio climático, ya incorpora ese elemento justamente, el cambio climático. Entonces, una cosa es la variabilidad natural y otra cosa es el cambio climático. Entonces, ¿qué está los fenómenos que conocemos como parte de la variabilidad natural se vienen incrementando, ¿no? Entonces, el riesgo, de hecho, genera impactos sobre los procesos socioeconómicos, porque las actividades económicas siempre van a estar afectados por ello y ese es un aspecto importante para el tema de la prevención. Se deben tomar medidas de adaptación y mitigación, o sea, medidas al cambio que ya se va a producir, ¿no? O sea, ya no podemos decir que ya no hay cambio climático, va a haber cambio climático. Entonces tenemos que adaptarnos. Y por otro lado tenemos que mitigar, es decir, tomar acciones que permitan hacer que ese cambio climático tenga el menor impacto posible. Y es un aspecto muy importante desarrollar un esquema de gobernanza que nos permita hacer frente a ello. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que las instituciones, la sociedad civil, la población en general estén preparados y estén organizados para poder hacer frente a estos aspectos. De hecho, el aspecto que está vinculado con el cambio climático sabemos que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá también hay algo que creo que también todos debemos saber. Lo remarco nuevamente para por si acaso, si algunos no lo tienen en cuenta, es que mientras que los países industrializados emiten gases de efecto invernadero por la producción, y donde no somos efecto invernadero, cuando se urbanizan las ciudades, cuando se forestan los bosques, por ejemplo, o se queman los pastizales, estamos produciendo gases de efecto invernadero. Eso no pasa en Italia, eso no pasa en Estados Unidos. El principal componente de los gases de efecto invernadero es la producción industrial, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes manejarlos porque, bueno, el cambio climático es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Y esto ya lo explicamos. Aquí vemos el Perú, dónde van a estar los mayores incrementos de este caso de temperatura. Vemos toda sur van a tener los mayores incrementos de temperatura. Podríamos decir que le siguen las zonas costeras, algunas zonas altoandinas, ¿no? Un poco en el caso de las precipitaciones, vemos que los mayores incrementos se van a dar en la costa del país, mayor en las costas del Valle que Tumbes, va a haber incrementos relativamente moderados en toda la sierra de la parte occidental de la cordillera de los Andes,
y en menor proporción en las zonas ya amazónicas, las que o miran hacia la vertiente oriental, ¿no? Ese es el primer aspecto que tomar en cuenta en este curso en relación a los riesgos naturales, que es el otro elemento. Todos conocemos al fenómeno del niño desde que prácticamente desde que viene diciembre, la época de verano, se produce un proceso natural, ¿no? Un proceso natural que es ¿no? Aquí. En condiciones normales, como dice aquí en la lámina, en condiciones normales, en toda la zona del Ecuador, como conocemos, en toda la parte de Australia, este, eh, existe una célula de calor de la parte de la temperatura superior que en condiciones normales, en el caso de Perú, acá podemos más o menos tener una idea de las costas sudamericanas, existe acción de competencia, vamos a decir, entre las aguas calientes y las aguas frías. Estas aguas frías que vienen desde el sur, desde la Antártida, y que suben hacia el norte, hacia el Ecuador, y pasan por las costas del Perú, es un movimiento de masas de agua fría que y que luchan entre las aguas calientes de la zona del Ecuador y mantienen un equilibrio dinámico, digamos así, que se da normalmente en el periodo de tiempo. A partir de diciembre, siempre hay un debilitamiento de ese flujo de aguas frías y por eso que entran aguas calientes que vienen del Ecuador y avanzan hacia, hacia el sur, que normalmente avanzan un poco hacia hasta Lima, Ica de repente, pero ya no más en condiciones normales. Y así es como se desarrollan nuestros ciclos de verano y invierno. Pero en condiciones de niño, el debilitamiento de las aguas, de los flujos de aguas frías del mar, como ven ustedes aquí, baja, se profundiza, ¿no? Aquí en condiciones normales, la termoclina, que es el nivel de temperatura inferior del mar, siempre están buscando hacia arriba. En el caso del fenómeno del niño, el debilitamiento tener una profundización de las aguas frías y por lo tanto permite el ingreso de aguas calientes hacia las costas y se produce ese fenómeno que decimos fenómeno de niño, donde hay un incremento de precipitación a nivel de todo el país. Pero no es un fenómeno que afecta solamente en el Perú. Cuando yo era niño pensaba que el fenómeno del niño era solamente un fenómeno que afectaba el país. El fenómeno del niño, estimados adultos, es un fenómeno global, afecta a todo el mundo. Entonces, por esa razón, existe pues todo un seguimiento a nivel mundial de este fenómeno. Entonces, este es un segundo elemento condicionante de la existencia de los riesgos en nuestro territorio nacional. Tectónica de placas. También, o sea, la tectónica de placas es ¿no? Pero no solamente origina los sismos, sino que origina, gran parte es un factor importante de la existencia de la heterogeneidad de nuestro territorio nacional. Creo que estos aspectos también ustedes ya lo deben haber visto en los cursos de geología o geografía física, ¿no? Donde aquí tenemos digamos, este mapa muestra dónde están esas placas tectónicas, o mejor dicho, las placas que son como islas, digamos así, son una parte estructural que constituye la Tierra y por supuesto existe una dinámica que se llama deriva continental, ¿no? Que también seguramente ustedes deben haber escuchado. La deriva continental ha hecho que
que esos continentes que ahora tenemos en esta configuración en la actualidad hayan sido en un momento un supercontinente que se llama el Pangea, que hace millones de años estaban unidos y que a partir de la rotación de la Tierra y la actividad del interior de la Tierra se rompiera y se generan estas que van derivando. En nuestro tiempo actual, Sudamérica, América, a toda América están así, pero en algún momento Sudamérica ha estado unido a África, ¿no? Y ahora actualmente se siguen separando, ¿no? Justamente toda esta zona que aquí que se llama la dorsal del Atlántico es una zona de ruptura o de cicatriz donde las placas se alejan unos de otros, mientras que Sudamérica, la placa sudamericana, choca con esta placa que todos la conocemos también, choca, que es una placa submarina, y producto de este choque, que ahí más o menos se ve en el mapita, una simbología que indica una subducción, es decir, una penetración interna, como lo vemos aquí en la lámina, debajo del continente. La placa de Nazca se va metiendo debajo del- de la placa continental. La placa continental en Sudamérica se arruga, es decir, genera la orogenia andina, es decir, el crecimiento de las montañas, y por eso existe la cordillera de los. Proceso natural nos configura al territorio, al Perú, en un país altamente sísmico, como ya lo sabemos también. Por lo tanto, esa no solamente es el origen de los sismos y de los posibles tsunamis, sino que es el origen de la existencia de la cordillera de los Andes, y la existencia de las montañas hace que por gravedad se sucedan una serie de procesos de erosión, ¿no? Entonces, los deslizamientos, los derrumbes, este, la caída de bloques, la existencia de los huaicos, es producto de una montaña, y que de hecho genera una inestabilidad dinámica, y por eso por gravedad y por condiciones dinámicas de la termodinámica, lo que busca la naturaleza es aplanar todo. Entonces, por eso se producen todos estos fenómenos. Entonces, nosotros tenemos que convivir con eso, y tenemos que pensar, cuando planifiquemos, desarrollemos nuestras actividades, tenemos que pensar en los riesgos que podemos estar teniendo de construir una vivienda, a la hora de expandir las ciudades, a la hora de desarrollar una industria, a la hora de desarrollar actividades agropecuarias, mineras. Entre todos tenemos que tener en consideración esta variable de- del, del riesgo, ¿no? En esta lámina eh, vamos a tratar de explicar el conjunto de elementos que están rigiendo actualmente global y también a nivel del país. Eso es importante para que todos nosotros podamos también cómo es que está eh, moviéndose toda esta situación, que finalmente se traduce en políticas, se traduce en metodologías, se traduce en herramientas, se traduce en formación de profesionales que puedan tener este conocimiento. La parte superior, vemos un escenario contextual mundial. Un segundito, por favor. Deme un minuto.
Este, Ricardo, sí se me escucha, ¿no? Ya se le escucha. Ya. Solamente, por favor, deme un minuto más.
Gracias, Miguel. Disculpen la interrupción. A ver, decíamos que estamos en esta lámina para poder también eh, tomarlo, tomarlo en cuenta, ¿no? Como punto de base de urbanización, todo, eh, se están concentrando en la ciudad. Curso natural, pero todo eso. Ingeniero, se le escucha entrecortado. Ricardo, ahora, por favor, veamos si ahora me pueden escuchar mejor. Sí, ingeniero, se le escucha mejor. Ya, a ver. Bueno, vamos a sacar la lámina. Listo. Modo presentación, me dice si se ve la lámina. Ya, Sí, ingeniero, entonces, sí se ve. listo. Tenemos entonces este contexto global, de lo cual ya hemos hablado un poquito. Igualmente, a nivel, como se dice, supranacional, es decir, por encima de los países, tenemos un conjunto de compromisos que los países han venido implementando de alguna manera, resultado de los acuerdos globales, como todos saben, ¿no? Cambio climático, lucha
biológica, que son los tres grandes foros internacionales, globales, donde los países se reúnen para discutir y de tomar decisiones a nivel de los países para hacer frente a los problemas del mundo, ¿no? Y ahí surgen, por ejemplo, los indicadores de desarrollo sostenible, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, el ODS 11, que a, se refiere al tema de ciudades sostenibles, ¿no? Donde un acuerdo es que realmente el número de muertes causados por los desastres, el OS 15, vida sobre los ecosistemas terrestres que encargan a los países de adoptar medidas para reducir la degradación de los hábitats naturales, o mejor dicho, los ecosistemas, y retener la pérdida de la diversidad biológica, el marco del Sendai para la reducción de riesgo de desastres, donde se pide a los países que implementen acciones para poder enfrentar el cambio climático, este, eh, y además, un segundito, por favor. Bien, y les decía, este, el acuerdo de Sendai es un acuerdo que también está, siempre es bien como un referente porque es un tema específicamente vinculado al riesgo de desastres, ¿no? Luego también tenemos esta plataforma global de reducción de desastres que también es un acuerdo de los países que impulsan o piden a los países que se preserve las funciones de los ecosistemas que contribuyen a reducir los riesgos. Y justo tanto, o sea, que son elementos importantes, que justamente es un aspecto de la mirada ambiental que tenemos sobre ello, geográfico y ambiental. Y luego tenemos el Acuerdo de París, el Acuerdo de Acción Climática, ¿no? Y el Acuerdo de París, como decía, que ya piden o exigen, digamos así, o sugieren a los países implementar medidas de adaptación y ajustes a los sistemas ecológicos. Porque, como vamos a ver más adelante, el, la, existe un elemento, o sea, existe una relación muy importante entre la condición del ecosistema con respecto a los riesgos naturales. Y a nivel nacional, mira, todo esto que ustedes aquí tal vez ya no está por gusto, ¿no? O sea, todo este contexto global de la problemática del mundo, más es la que motiva a los países a reunirse y a tomar acuerdos a nivel supranacional para poder impulsar a los países a hacer frente a los problemas del mundo. Y esto de aquí influye, por supuesto, en la gestión del país. Entonces hay un marco nacional que actualmente se ha ido configurando en
este tema, al tema que nos motiva el curso, que viene desde arriba, como lo podríamos ver aquí, y a partir del cual ya el Estado se organiza y responde, implementa cosas para poder para poder cumplir, digamos, estos compromisos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, tenemos al la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley General del Ambiente, la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, este Decreto Supremo 017 del 2018 que incorpora medidas de infraestructura natural para hacer frente a la gestión de riesgo, para poder hacer frente al riesgo de desastres, sobre todo los eventos que ocurrieron en el año 2017 por efecto del fenómeno del Niño Costero, que fue en el 2017, y para inicios del 2018 se aprobó este decreto supremo que señalaba la necesidad de desarrollar medidas de infraestructura natural para poder hacer frente a los desastres, ¿no? Bueno, el Acuerdo Nacional, la Política 32, que tiene que ver con gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y la Política Nacional 34, que tiene que ver con gestión de territorio, ordenamiento y gestión territorial. Eso es en el nivel nacional. Y esta última parte es como el sector ambiente. Yo le tengo que hablar, estimados alumnos, desde la mirada del sector ambiental, ¿ya? Desde el sector ambiente, porque yo no les podría hablar ni de la mirada del sector agricultura y riego, ni del sector vivienda, que también tiene sus enfoques, pero que confluyen bajo explicándolos en la parte superior. Pero yo hago el énfasis en este tema con ustedes por la estrecha relación que hay, ¿no? Entre el tema, la formación de ustedes y la posibilidad de que yo pueda transmitirles conocimientos y experiencias concretas, no leídas del libro, sino de lo que verdaderamente está ocurriendo, producto de la experiencia. Entonces, desde el marco sectorial, todo esto influye en qué? Ambiente haya implementado a través de su reglamento de organización y funciones una dirección de línea, una dirección general como es la dirección donde yo trabajo, en la que una de sus funciones es identificar medidas de infraestructura natural y soluciones basadas en la naturaleza para contribuir a la gestión del riesgo de desastres. Los planes sectoriales del sector ambiente señalan la necesidad de fortalecer capacidades de los efectos adversos del cambio climático. Ustedes ahora ya pueden entender entonces, cuando yo les hablo en las primeras láminas sobre el cambio climático, cómo esto afecta en los riesgos, y es por eso también que en los planes sectoriales se incorporan estos elementos. Igualmente en los planes estratégicos institucionales del sector ambiente, se fortalece la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Sobre todo con un énfasis en el mantenimiento IN, es decir, de la infraestructura natural. Y desde luego, el sector ambiente implementa acciones en el marco del programa presupuestal 068, que es el programa presupuestal que está dedicado a la gestión de riesgo de desastres. Es un programa multisectorial, es decir, aquí no solamente participa el MINAM, sino participa vivienda, agricultura, energía, minas, salud, todos, porque la gestión de riesgo de desastres, como ya les expliqué en las láminas anteriores, es parte del problema, no, es la condición que tiene nuestro territorio, ¿no? No somos Australia, donde casi no hay sismos. Ellos no tienen seguramente desarrollado ni tienen la necesidad de tener una fuerte énfasis en la gestión de riesgo de desastres. Lo tiene, pero
no, no en la medida en la que nosotros tenemos. Tener todo este andamiaje de cosas de carácter político, estratégico, institucional y operativo, porque nuestra condición es de riesgo permanente. Entonces tenemos un programa presupuestal en la que todos los sectores participan y ahí se desarrollan acciones. Y por supuesto, toda la necesidad de poder desarrollar una articulación con todas las instituciones para poder hacer frente a ello. Hasta aquí vamos a avanzar un poco más, ya para casi la última parte de la parte introductoria. Todavía hay otros temas más que vamos a trabajar inicialmente, pero si aquí ustedes tuvieran alguna consulta de carácter técnico, de carácter académico respecto al tema, alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad, por favor. Ayer fue el simulacro ¿no? de sismo a nivel nacional. Supongo que deben haber participado. Yo participé también ahí en el ministerio. Eh, por, del simulacro de riesgo multipeligro, ¿no? Ese fue el carácter de ayer, ¿no? Sabemos que había un terremoto, hemos visto en Colombia, hace unos par de días, hace como un mes, si no me equivoco, fue el terremoto de Venezuela. Ayer a las 6 de la tarde de nuestra, más o 5:30, 6 de la tarde de nuestra hora, pero fue como casi las 5 o 6 de Grecia, había un terremoto de casi 7 grados, con sismos previos, predecesores, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay una activación del cinturón de fuego del Pacífico, que es donde nosotros nos encontramos. Así que el tema, estamos en la cresta de la ola del tema de los riesgos naturales. Dígame, por favor, si tuvieran alguna duda, una consulta, alguna opinión, algún comentario. ¿Silencio? Ya. Ya, me dicen, por favor, si es que nuevamente, Ricardo, ayúdame con eso, me confirma si voy a compartir una pantalla nuevamente, otro grupo de láminas. Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ok. Bien, avanzando un poquito más, o sea, hemos hecho una revisión general, vamos un poquito aterrizando algo más, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Claro, si bien esto aquí ustedes pueden ver que se habla de gestión del riesgo de desastres, ¿ya? Pero voy a explicar también cómo una parte componente de esta gestión de riesgo de desastres está al tema de la infraestructura natural, ¿no? A ver, aquí tomar en consideración que el Perú es un país megadiverso, como ya sabemos, y no solamente porque es megadiverso por la existencia de más de 39 ecosistemas, en realidad 36 que son mapeados, de ecosistemas que existen y que han evolucionado y
Nuestra realidad, ¿qué es esta? Como les dije, nuestra realidad es resultado de la tectónica de placas, de las condiciones de las dinámicas de las masas atmosféricas y de masas oceánicas, ¿no? Que han configurado una serie de condiciones geográficas, entre ellas la existencia de ecosistemas. Somos un país megadiverso, somos un país que tiene 225 especies de papas silvestres, 90 son endémicas del Perú, o sea que no existen en otro lado, ¿no? Ya sabemos que somos un país megadiverso desde el punto de vista de las especies de flora y de fauna, ¿no? Como vemos aquí en las cifras, ¿no? Este, alrededor como somos un país megadiverso desde el punto de vista natural, también hemos tenido la necesidad de poder establecer un fuerte sistema de áreas naturales protegidas para conservar este patrimonio natural. Casi el 18% del país tiene asignado un territorio para conservar justamente esos valores naturales, ¿no? Somos un país extenso en vegetación, sobre todo en bosques amazónicos, el segundo país en extensión, y, como dije, no solamente es megadiverso desde el punto de vista natural, sino también es megadiverso desde el punto de vista de la gente, ¿no? De las poblaciones. Y eso es importante que ustedes conozcan o al menos sepamos apreciar, porque ustedes van a seguramente trabajar en diferentes partes del país. Somos un país que tiene más de 300.000 indígenas, 51 grupos étnicos en la Amazonía solamente. Los grupos afroamericanos, ¿no? Y tenemos los andinos, los costeros. En realidad somos un país de una mezcla de razas, ya todos lo sabemos, ¿no? Que es también una condición. De hecho, si bien es cierto, hay ciertas características importantes que también tenemos que tomar en cuenta, porque la costa, que es el bioma más menor en extensión, sin embargo, a- a- abarca el 11, pero concentra más de la mitad de la población. La sierra, que ocupa el 28% del país, tiene el 31% de población distribuida en ese bioma. Y la selva, puesto que es el lugar menos poblado, ¿no? Pero es el más extenso, sobre todo en vegetación, pero es más extenso igual, ¿no? Entonces, significa eso que este patrimonio, este capital natural, este patrimonio natural, es una infraestructura natural. Y aquí les pediría, por favor, que presten atención a lo que les voy a decir. El Estado peruano, para el desarrollo del país, durante muchos años ha tomado en consideración la necesidad de poder desarrollar una infraestructura productiva y una infraestructura de servicios para la gente, en caminos, carreteras, colegios, hospitales, puentes, redes eléctricas, proyectos de generación de energía, desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la agroforestería, de la pesca y, infraestructura de producción. Pero en el año 2017 se reconoció que todas esas infraestructuras que yo le estoy diciendo se soportan o tienen su fundamento en la existencia de una infraestructura natural y le da soporte, ¿no? A las actividades económicas, ¿ya? Esta infraestructura natural produce servicios, da soporte, mantiene la biodiversidad, mantiene la formación de los suelos, mantiene servicios culturales como la belleza paisajística y el ecoturismo, regula el agua, controla la erosión,
y fíjense ustedes, regula los riesgos naturales, esta infraestructura natural, brinda servicios de provisión de agua, de alimentos, de forraje, de medicinas, de energía. Entonces, este patrimonio natural es tan importante como la infraestructura física productiva. ¿Y qué cosa es la infraestructura natural? No es más que ese conjunto de espacios naturales que conservan los valores y las funciones de los ecosistemas y que proveen servicios ecosistémicos, aseguran la funcionalidad y sobre todo reduce la vulnerabilidad de la infraestructura física productiva que les hablé. La infraestructura natural le da soporte, le da funcionalidad y si existe, reduce la vulnerabilidad de esta infraestructura. Este es un elemento importantísimo que yo quisiera que al menos el día de hoy se lleven bajo todo ese contexto que les he brindado en las láminas anteriores. Aquí un aspecto fundamental es el de tener en cuenta que existe una infraestructura natural que es sumamente importante y que brinda servicios ecosistémicos, regular los riesgos naturales y que es necesario recuperar, mantener para que le siga dando soporte a toda esa infraestructura física productiva. Este concepto de infraestructura natural es un concepto que se inició a partir de la creación del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con 52 en el año 2016 y que entró en vigencia a principios del año 2017. No sé si conocían ustedes eso, pero es un referente, un hito. Quiere decir que, claro, desde el punto de vista de los riesgos, de la gestión de riesgos de desastres, existen hace muchos años atrás que justamente surgió a partir de un evento importante. A ver, ¿quién pregunta? A ver, para que se despierten. Ya estamos terminando. Voy a agarrar primero siempre, a ver, Rodrigo, yo asumo que tú eres el delegado del curso, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Como delegado del curso, tienes, tienes digamos, la prerrogativa de hacerte la primera pregunta. En tu conocimiento, la gestión de riesgo de desastres en el país, ¿cuándo se empieza con de intervención y de acción en el país? ¿A raíz de qué evento? De un desastre natural. Sí, pero ¿de cuál? Porque eventos naturales de sismos y terremotos y tsunamis, ¿no? Siempre han habido en el país, ¿no? Pero ya hubo en la que se constituyó en una decisión política y del inicio de una institucionalización de la gestión del riesgo de desastres. Tras el terremoto de ¿Perdón? Tras el terremoto de Ancash. Exactamente, en el año 70. En 1970, en el terremoto que sacudió el país, afectó directamente la zona de Ancash, Huaraz, específicamente, aconteció la desaparición de una ciudad como Yungay, ¿no? Donde hubieron una gran cantidad de muertos y de pérdidas económicas. Es que se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? Entonces, efectivamente, gracias Rodrigo,
se dio eso, ¿no? Ya. Igual, no porque ocurrió un desastre, pero sí porque hubo una decisión política, la infraestructura natural se incorporó en el año 2016 cuando se crea ese nuevo sistema de programación multinacional de inversiones. ¿Eso qué significa? En buen romance, estimados alumnos, que el Estado actualmente no solamente debe invertir en desarrollar la infraestructura física productiva, sino también y recuperar esa infraestructura natural como un activo del país por los beneficios que genera y el beneficio que genera y el soporte que da al desarrollo del país. Así que diría yo que desde la mirada de la facultad, la gestión de riesgo de desastres es un elemento, es un tema importante del cual debe ser, como entiendo yo, y es como lo estamos viendo ahorita, parte de la formación académica de los ingenieros de la facultad y, y además un aspecto que debe significar una forma de intervenir en el, en el como ingenieros geógrafos deben tomar en cuenta este elemento, ¿no? Y la mirada de gestión de riesgo de desastres, con una mirada más actualizada desde el punto de vista conceptual y metodológico, en la que la infraestructura natural entra a tallar. Pues yo me voy a encargar en este curso de alimentar esa parte, ¿no? Fíjense, tiene 39 ecosistemas. De los 39 ecosistemas hemos podido mapear 36, pero ya estamos actualizando esa información también. Pero el territorio nacional, producto de su desarrollo, ha generado alteraciones o perturbaciones en los ecosistemas. Este mapa que ustedes ven aquí es el mapa de la huella humana. O sea, eso que ven ustedes en zonas más claras, como alguna vez ustedes han visto una radiografía, es igualita, ¿no? Entonces, todas estas zonas que están en zonas más claras son las zonas donde la huella humana se ha impregnado, ¿ya? Resultado del cambio de uso de la tierra, resultado del desarrollo de las vías, resultado de la incorporación, del desarrollo energético, del producto de la deforestación. Todas las actividades humanas generan en el territorio nacional y eso, si bien es cierto, es positivo desde la mirada del desarrollo, pero hemos generado un impacto negativo en los ecosistemas. Y como ya hemos visto que los foros internacionales, y yo les he explicado en las láminas anteriores, señalan que debemos más bien preservar y conservar la naturaleza, porque ya el mundo se ha dado cuenta que si no estamos en armonía con la naturaleza, vamos a desaparecer. Esta huella humana ha generado una degradación de los ecosistemas. Y esa degradación de los ecosistemas afecta la disponibilidad del agua, incrementa las veces o la frecuencia de las inundaciones y de los deslizamientos. Hay una pérdida en la fertilidad de los suelos, hay una menor resiliencia, es decir, menor capacidad de superar el cambio climático, ¿no? Entonces, necesidad de poder prevenir esa pérdida de esta infraestructura natural y si se ha perdido tenemos que recuperarla. Y en esa mirada es que las políticas
la política y el aporte que hace el enfoque ambiental, y de hecho lo menciono porque ustedes como facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo tienen una mirada ambiental en general. No me refiero a la Escuela de Ingeniería Ambiental, me refiero a la facultad en general. Ingenieros geógrafos como los ingenieros ambientales y los de ecoturismo tienen una mirada ambiental, tienen una mirada geográfica, ¿ya? Y sistémica. Entonces, este aspecto es un elemento importante. Y eso significa que a nivel del país, esa degradación ha ido generando una pérdida sustancial de algunos ecosistemas, sobre todo las partes altas, sobre todo, bueno, que obviamente pues tiene mucho que ver con la disponibilidad hídrica, ¿no? El enfoque de intervención, y con esto yo vamos a terminar para luego en la siguiente clase de desarrollar más, yo quiero terminar con este tema. Las intervenciones, si bien es cierto, vamos a tomar aquí, esta lámina me ayuda a explicar más aterrizadamente el tema. Vamos a entender esto, vamos a ver esto en la figura, porque con eso lo vamos a poder entender mejor. En una cuenca, hablando en términos de los riesgos naturales, las lluvias intensas son un factor desencadenante, ¿ya? Las áreas degradadas, si acá los ecosistemas han sido degradados, ya sea porque han perdido cobertura vegetal o han perdido productividad, estas lluvias intensas van a agarrar a un ecosistema deteriorado, ¿no? Y por lo tanto, de acuerdo a las condiciones geográficas de la cuenca, hay lugares que van a ser más susceptibles que otras, por su relieve, por su geología, entre otros temas. Y entonces, esa conjunción de causas genera una situación en la que natural se ha reducido, mejor dicho, un servicio ecosistémico de regulación de riesgos naturales que los ecosistemas brindan por naturaleza, regulan los riesgos y se produce, ¿no?, los procesos naturales. Ante una mayor exposición se generan daños a la población, a la infraestructura y otros elementos expuestos, como los ecosistemas. Entonces, en esta mirada, chicos, perdón, en esta mirada, en la parte alta se originan los procesos. En la parte media se origina, pero también hay impactos de los procesos. Y en las partes bajas de la cuenca se generan los impactos de los procesos. Entonces, esta característica geográfica la vamos a tener en cuenta en el desarrollo del curso, porque las medidas o las intervenciones que hay que hacer de planificación o de intervenciones mismas van a tener que tomar en consideración estos elementos. ¿Ya? El problema que vamos a enfocarnos en este curso es en el Servicio Ecosistémico de Regulación de Riesgos Naturales. Y ya les explicaré cómo es que se ha avanzado en esta temática a nivel institucional, ¿no? Entonces, con este enfoque, luego en la próxima clase vamos a tomar nuevamente esto, que lo vamos a desmenuzar para poder llevarlos a cuestiones prácticas. Con eso, chicos, con esta parte introductoria y, y de hecho, pues, si es que hubiera alguna consulta o duda, soy todo oídos y si no, descansaremos para poder vernos la próxima semana. ¿Algún comentario desde el punto de vista pedagógico o desde el punto de vista académico en relación al tema que hemos conversado el día de hoy?
Sí, Entiendo, ¿qué no? Sí, a ver, a ver, a ver. sí, yo quería hacer una consulta sobre un término que, bueno, he visto en las conferencias que la mayoría no utiliza el término de desastres naturales, sino desastres causados por fenómenos naturales. Y no sé qué opina usted sobre ese término que pues lo han países. Sí, mi opinión es que, ya, bueno, si es como que tú puedes denominar algo a un proceso de alguna forma. Lo importante es saber qué cosa se entiende por eso, cómo se define, pero si hablamos del término de riesgo de desastres o desastres naturales, yo creo que los desastres no son tan naturales, ¿no? El desastre, ¿qué cosa es el desastre? El desastre es una situación de daño, ¿no? De pérdida en vidas, en infraestructura, que se generan porque un evento natural se sucede y el desastre está dado en la condición en la que se generan estos daños y en la que el área y las entidades o la población afectada no puede superar ese daño por sí solo y necesita ayuda. Pero el desastre natural como término no es tan adecuado porque la dinámica natural siempre ha existido. Siempre van a haber sismos, siempre van a existir los sismos en diferentes magnitudes, siempre por la de nuestro territorio nacional, van a ocurrir lluvias, van a ocurrir deslizamientos, inundaciones, huaicos. El problema es que la población, la gente, la planificación y los enfoques de ocupación del territorio no han sido y no son los adecuados. Nos ubicamos en viviendas dentro o cerca de las áreas de inundación del río. Ubicamos infraestructuras de caminos, carreteras, colegios, entre otros, y gente misma, viviendas, en medio del cauce de los huaicos. Entonces, cuando ocurre un evento natural, producto de la dinámica de la producto de la variación climática, ¿ya? O como resultado de esos procesos naturales, que es natural, encuentra pues el huaico, el flujo de detritus, encuentra pues que por su camino hay gente. Entonces genera el daño y genera el desastre. Entonces, ¿el desastre lo genera la naturaleza o lo genera el hombre? Lo genera el hombre, ¿no? Entonces más allá del término, hay que tener en cuenta esa condición. Pero eso es porque los conceptos actualmente lo conocemos así y no hemos tenido una buena política de planificación, no hemos respetado ni hemos nuestra característica, ¿no? Territorial. Entonces, eh, es algo que debe cambiar, ¿no? Yo, a ver, a ver si les puedo mostrar algo aquí a propósito de la pregunta. Denme un segundito que creo que grafica lo que yo les estoy diciendo a partir de la pregunta. A ver.
que lo vamos a ver en en una siguiente clase, pero miren, sí se puede ver, ¿no? Sí, sí se ve, ingeniero. ¿Qué cosa ven ustedes aquí? ¿Qué es esto? Es una quebrada. Ya. Ve, por la misma configuración de la quebrada, obviamente, es una quebrada semidesértica, ¿no? Esto es en la cuenca de la cuenca del río Lurín, para comenzar. Este, ¿Puedes decirme tu nombre? Disculpa, no vi tu nombre. No, Milagros Ferro. ya, mira Milagros. ¿Qué ves aquí que está sombreado? ¿Qué cosa ves? ¿Qué hay? ¿Qué son? A ver, voy a acercarlo un poco más. Ah, ya, son predios, casas. Sí, son casas, ¿no es cierto? Ujú. Son viviendas, son casas. O sea, hay una ocupación de viviendas que están prácticamente en medio del cauce, ¿no es cierto? Sí, están expuestas. Están expuestas. Entonces, cuando esta zona en la parte alta, que es el proceso natural, porque todos sabemos que, podemos saber, porque todos somos geógrafos, eh, se activan las quebradas y siempre va a haber un flujo de agua y lodo aquí, porque como son quebradas desérticas, no, acá no hay agua durante todo el año. Solamente cuando hay lluvias, viene arrastrando materiales, sedimentos, se genera un flujo de lodo y piedras que baja por aquí, baja, baja, baja. Va a encontrar a esta población, este asentamiento, ¿no? Y de hecho, así nomás por exposición, sabemos que esto se confiere en una amenaza. Este es el área expuesta y su vulnerabilidad debe ser infinita porque deben ser viviendas mal construidas, eh, sin ningún tipo a su condición de riesgo. Pero eso es ahora. Esa es una óptica de ahora. En ese mismo lugar, aquí no se van a percatar, pero hacemos un zoom aquí. Esto es un resto arqueológico. Son viviendas también, pero ¿de quiénes? De una época prehispánica, o sea, los antiguos habitantes de, manejaban el riesgo y no se les hubiera ocurrido, ni lo hicieron, de ocupar esta zona, no lo hicieron en este lugar para salirse, no estar expuestos a esta dinámica natural. Entonces el desastre es natural, no es natural encima, aunque digamos gestión de riesgo de desastres naturales, ¿ya? Eso, pero ya digamos que, pero si ya y ahorita lo estoy explicando, conocemos esta situación, ya lo podemos entender, ¿ya? El riesgo natural, el riesgo natural es un nombre correcto, porque la naturaleza, por su dinámica, puede generar un riesgo para la gente, para el humano, y hay que tomarlo en cuenta para poder tomar las medidas necesarias, ¿ya? Y aparte, esta condición, de una u otra manera, solamente es el hombre que al generar disrupciones, perturbaciones y malas decisiones, configuran, pueden configurar una situación de desastre, ¿no?
Gracias por la pregunta, señorita. No sé si hubiera alguien más que quiere comentar algo. Bien, parece que no. Ya en las próximas clases establecemos una dinámica distinta porque vamos a hacer preguntas, vamos a ir a ver, para hablar un poco del desarrollo del curso. Lo que yo hago es, yo llevo un control la asistencia, por un lado, pero llevo un control de las intervenciones y voy calificando, ¿ya? Los que no hablan, no dicen nada, también claros. Y los que hablan, también. Claro que el que no dice nada, no pregunta, no comenta, no tiene puntos. Y a veces sí puede tener algo punto negativo, si es que recurrentemente no participa. Los que participan, sí. ¿Y cómo van a participar? Van a participar a través de las preguntas que yo les voy a hacer, porque va a haber un momento, como hace un rato, le pregunté a Rodrigo, ¿no? Y si le pregunté a Rodrigo, ya tiene una cuantificación de su intervención. Y le puedo preguntar a cualquier otro, ¿no? Entonces, más allá de que la respuesta puede ser buena o mala, porque las preguntas sirven para poder ampliar la discusión, ¿no? Esa es una forma de ir controlando las notas. Una siguiente forma es a través de los trabajos que vamos a hacer, ¿no? Que tendrán que ser cumplidos en la fecha que se indica, y el horario que se indique, y el que cumple con ese horario y la fecha correspondiente tendrá su calificación sobre 20, y los que no, ya van a tener una calificación normalmente sobre 12. Entonces, si no cumple con su encargo, si está bien hecho el trabajo, tienen 12, y si no está bien hecho y encima te demoraste en entregar, por su ya puedes tener menos. Los exámenes, ya saben, bueno, son 2 evaluaciones principalmente. La primera evaluación, la segunda evaluación, promedio. Práctica de campo, esperemos hacer alguna práctica de campo en el transcurso del curso, que será una zona pequeña, cercana nomás para evitar gastos y demandas de tiempo, ¿no? Vamos a establecer la dinámica. Rodrigo, por favor, yo te pediría que crees un grupo de WhatsApp en la que me debes incluir para poder alcanzar ahí, enviar mensajes, avisos, colgar los documentos y de esa manera también vamos avanzando. El grupo de trabajo con el nombre del curso. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Bueno, chicos, les deseo un buen fin de semana y nos encontramos la próxima clase. De acuerdo, ingeniero. Hasta luego con todos.